cantar, cómo expresarte sin palabras. Muy buenas tardes, queridos televidentes de Canal Provincial Telered. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión que podemos compartir con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga a todos los que están ahí conectados en esta hora, y también bendecimos, Señor, la vida de cada familia. Y damos gracias a Dios porque está conmigo el pastor Daniel Almará. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, amén. Pastor. Dios también bendiga a cada televidente en este día, que en este día pueda ser un gran día, nuevamente un día de mucha bendición. En este día tenemos el gran privilegio de compartir una vez más la bendita palabra de Dios, así que invitamos a cada televidente que en este día puede ir buscando su Biblia, un apunte, hay un cuadernito para anotar los versículos que en este día vamos a compartir, que el Señor puso en nuestro corazón para poder compartir, pastor. Amén. Amén. Y queremos hacerlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, la Biblia, la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a tomar lectura el versículo 25. ¿Sí? Vamos a meditar un poco en esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, de esta manera: pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué poderosa palabra, ¿no? Y qué poderoso es la alabanza a nuestro Dios. Amén, pastor. Amén. Sí, podemos ver en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, nos cuenta una historia muy preciosa, sí, que está muy latente hasta el día de hoy. Podemos ver que dice que en esta ocasión Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, y siempre hay un motivo, pastor. El motivo era que ellos predicaban el Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas estaban anunciando en este lugar, y de repente dice que había una mujer, pastor, ¿sí? Que también nos relatan los versículos anteriores, que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que los seguía, iba constantemente por atrás de ellos, hasta que un día Pablo la reprendió, pastor. Al reprender Pablo a este espíritu que estaba en esta mujer, ¿sí? Debemos separar las aguas. Justo hablábamos con el pastor un momento sobre la palabra del Señor, que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y lo que hace Pablo es reprender al espíritu, ¿sí? Que estaba en ella, ¿sí? Y dice que al ver sus amos que habían perdido su fuente, su entrada de dinero, porque usaban a esta joven para poder hacer dinero, ¿sí? En aquellos tiempos, y por esa causa los metieron presos a los siervos de Dios. Y podemos ver que ellos estaban en el calabozo de más adentro, dice la palabra. Estaban allí pagando por algo que no se lo merecían, pero bueno, las circunstancias los llevaron a estar en ese lugar. Y dice la palabra que primeramente fueron azotados, pastor, ¿sí? Primero lo agarraron, los presentaron delante de las autoridades, y fueron azotados con varas, ¿sí? Las varas, sin lugar a duda, lastiman y duelen. Y más allá de eso, los llevaron a la cárcel, en el lugar más seguro lo pusieron, pero allí dice que estaban sufriendo los hermanos, porque sin lugar a duda, pastor, habían recibido una buena azotada, estaban totalmente doloridos, sí, había dolor en su cuerpo por la causa que ellos, por el padecimiento que ellos habían pasado un par de horas antes. Pero dice que ellos a medianoche, pastor, ¿qué dice? A medianoche ellos cantaban himnos, oraban y cantaban himnos a Dios, ¿sí? ¿Y qué sucedió de repente, pastor? Y de pronto vino un terremoto, dice, que se sacudieron los cimientos de la cárcel, ¿no? Pero también podemos ver este lugar donde estaba Pablo y Sila. Era, ¿sabe, pastor, que cuando Pablo, desde que se convirtió al Señor, él buscaba siempre la guía del Espíritu de Dios, ¿sí? Y ellos venían de viaje, y ellos quisieron
quedar, dice, en Asia ahí para predicar a Jesús, también predicar el Evangelio. Pero dice la palabra que el Espíritu no le permitió predicar en Asia, pastor. Filipo, ¿sí? Y vemos de que ellos empezaron a sentir una persecución, porque cuando el hombre, cuando la mujer quiere adorar a Dios, quiere buscar a Dios, siempre se levanta el opositor, ¿sí? Y el opositor es el diablo, es el enemigo de nuestra alma. Y entonces el enemigo tiene también sus instrumentos, tiene sus herramientas. Y en este caso tenía esta muchacha, esta Amén. Mujer, que si bien esta mujer, cada vez que en el 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea que esta mujer, yo me atrevo a decirle que era doblemente esclava, pastor, porque Amén. Era esclava de ese espíritu que lo llevaba a hacer adivinación, pero también era esclava de aquellos hombres que lo utilizaban, ¿no? Ella iba y adivinaba y sacaba dinero, y ese dinero le llevaba a sus amos, tenía ella un patrón, ¿sí? Y bueno, para la sorpresa de ella, dice que cuando Pablo y Sila, ellos se iban a la oración. Por eso ahí nos queremos detener un momento. Cuando uno va a orar a Dios es hablar con Dios, es interceder por nuestra sociedad, interceder por todos la humanidad, todos los hombres, mujeres que necesitan de Dios. A pesar que hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito. Pero hay un remanente, hay un pueblo de Dios, hay siervos de Dios que están orando por la sociedad, que estamos orando aún por nuestra nación. ¿Sí? Vemos que hay muchas cosas que por ahí las personas no entienden. Lo primero que les sale decir es, y si hay un Dios, ¿por qué pasa todo esto? ¿No? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta violencia? ¿Sí? Verdaderamente tenemos un enemigo audaz que no descansa, un enemigo que vino a destruir todo lo que significa, todo lo que es la raza humana, porque la raza humana es una creación de Dios. Entonces el diablo está muy ensañado en destruir la obra de Dios, ¿sí? Y en este caso podemos ver de que Satanás estaba usando a esta joven, a esta mujer. Decimos joven porque dice muchacha, ¿no? Pero dice que todos los días que pasaba Pablo y Sila por ese lugar, esta muchacha salía detrás de ellos y se comenzaba a dar voces, a gritar y a decir, estos son los siervos de Dios que los anuncian, son siervos del Dios Altísimo que le anuncian la salvación, que predican la salvación. Pero no decía con ese, a ver si me explico, no decía con ese deseo de que el mundo entienda o conozca a Dios, ¿no? Sino que lo hacían una forma de burla, ¿no? De burlarse, decir, ay, estos son los... Como muchas veces pasa a los hijos de Dios en este tiempo, que por ahí vamos por la calle y te gritan, ¿qué hace? Gloria a Dios, o ¿qué hace? Aleluya, como no por glorificar a Dios, sino por querer cargarte o hacerte frenar, hacerte parar, ¿no? Frenar la obra de Dios. Pero qué bueno que como Pablo y Sila, ellos no se detuvieron, pastor, sino que siguieron avanzando. Y dice que por muchos días esta muchacha venía detrás de los apóstoles gritándole, estos son el Dios, estos son los siervos del Dios Altísimo. Mire, dice el versículo 17, esta siguió a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Cristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor.
O sea que estos hombres no fueron en contra de la muchacha, porque en definitiva ella no tenía la culpa, sino que ella era manipulada por aquellos hombres y manipulada también por este espíritu, este demonio que estaba sobre ella, ¿sí? Y todo siervo de Dios, nosotros tenemos la autoridad de Dios para reprender al enemigo. Por eso, a pesar de las luchas, de las pruebas, podemos alabar a Dios, ¿sí? Y dice el versículo 19. ¿Lo puede leer, pastor? Amén, sí, lo El podemos leer. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir o hacer, pues somos romanos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Amén. Personas que totalmente en contra. Porque en definitiva el apóstol no hizo nada malo. O sea, lo que hizo fue liberar a esta muchacha, porque ella estaba esclavizada. Sí o sí ella tenía que hacer su tarea para poder llevar la ganancia a sus amos. Ahora dice que el 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Sí? Y sabe que yo me atrevo a decir que hay personas, o sea, hay un mundo que está en contra de la luz, o sea, está en contra de Dios. Por eso hemos puesto el título: en las pruebas adora a Dios, ¿sí? Porque acá vemos de que Pablo, ellos fueron despojados de su ropa y fueron golpeados, fueron, dice, azotados con vara, ¿sí? Y qué terrible es cuando usted no hizo nada malo y tiene que sufrir la injusticia, podríamos decir, ¿no? Gloria al Señor. Dice: después de haberle azotado mucho, o sea que no fue un latigazo o dos, sino que fueron muchos. Gloria al Señor. Dice: los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. Como el peor malhechor lo llevaron a los siervos del Señor. Gloria al Señor, solo por hacer una obra, por hacer un bien. Y sabe que le habían azotado de tal manera. Y ahí estaba el carcelero, pastor. Y el carcelero, su trabajo era, este carcelero tenía familia, tenía hijos, pero el trabajo de él era hacer sufrir a los presos. Esa era la tarea del carcelero, porque él tenía que pegar a los presos hasta que digan la verdad, ¿no? Y Pablo y Sila, ¿qué podían decir? Ellos solamente hicieron libre a aquella mujer de ese espíritu de adivinación que tenía en ella, ¿sí? Entonces este carcelero lo llevó, dice, por eso dice: el cual, dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban atados de pies bien y manos. Estaban bien seguros. Gloria al Sí. Señor. Sí, lo habían metido en el calabozo de más adentro, donde estaba el lugar con más seguridad, dice la Biblia, ¿no? Y allí no solamente estaban encerrados, sino que también le pusieron un cepo. Pero estos varones no se quedaron ahí, ¿no, pastor? Y dice, después dice, en el cual, dice, el cual, recibido este mandato, metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, acá viene la parte más preciosa, ¿no? de la palabra, porque siempre nos detenemos en el dolor y nos vemos la victoria que el Señor nos puede dar, a pesar que podemos estar pasando un proceso en nuestra vida. Pero a medianoche, dice la palabra, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice que a pesar de las circunstancias, a pesar que lo habían azotado, ¿sí? Compartimos toda la lectura para que usted lo pueda entender un poco más claro al mensaje en este día.
a pesar de que lo habían azotado injustamente, y dice que lo azotaron mucho, pastor, ¿sí? En ese tiempo no pegaban como ahora, ¿sí? Ese tiempo se pegaba de verdad, por eso el castigo que recibe Jesús fue muy desgarrador, fue muy doloroso. En esos tiempos se cortaba la cabeza, no tenían ningún problema, si tenían que colgarte, meterte, como han padecido muchos siervos de Dios, adentro del fuego, adentro de una olla hirviendo, lo hacían, no tenían ningún problema, ¿sí? Y podemos ver en la palabra de Dios, como decía el pastor Riberto, injustamente, sin motivo, porque estaba haciendo el bien, ¿sí? Estaba haciendo bien. Es una mujer que estaba siendo oprimida por el enemigo y siendo oprimida también por los hombres, ¿sí? Porque a veces el hombre también aprovecha de la oportunidad. No solamente es la culpa de Satanás, sino que también es la culpa del hombre también, que aprovecha la situación. Y por esa acusación insólita, porque lo que estaban haciendo los siervos de Dios era una obra de bien. Estaban libertando a una persona que estaba siendo oprimida de ambos lados, tanto como humano, pero también del lado espiritual. Sin embargo, Dios la libertó. ¿Sí? Y luego de haberla libertado, estos varones pagaron un alto precio, pastor. Amén. Podemos analizar en la palabra y podemos decir, pagaron un precio muy alto, porque luego de ser azotados lo metieron en la cárcel, pero no se quedaron comiéndose las uñas, ni quejándose, ni diciendo, Señor, por culpa tuya estamos acá, mira lo que nos está pasando, porque tenemos que andar predicando tu palabra, mira lo que nos está pasando. No, hicieron todo lo contrario, ¿no? ¿Sabe qué? Veo que porque no eran los únicos que estaban presos, había más presos ahí, ¿no? Porque dice que ellos mientras adoraban a Dios, los presos los oían. O sea, yo también medito esto, que Pablo y Sila, cuando entraron, seguramente empezaron a escuchar las quejas de aquellos presos viejos, ¿por qué me tienen acá injustamente? ¿No? Yo siempre digo esto, todos los que están presos son inocentes. Pero dice que los que estaban presos, lo único que escuchaba Pablo y Sila era queja, era dolor, era desilusión, ¿no? Gloria al Señor. Entonces dijo, Pablo se pone de acuerdo con Sila, siervo del Señor, y ellos comienzan a cambiar también el ambiente de esa cárcel, porque es horrible estar ahí en una cárcel ahí donde reina, hermano, ahí reina Satanás a pleno, porque él ahí hay cuantas cosas, ¿no? Dentro de un penal, ¿sí? Pero Pablo y Sila, ellos cambiaron el ambiente, ¿sí? Donde escuchaban ahí solamente queja, donde había solamente dolor, donde había solamente amargura, depresión, todas esas cosas, ellos cambiaron, comenzaron ellos, a pesar de la prueba que estaban pasando, a pesar también de los azotes que habían sufrido, ellos comenzaron a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es adorarle. Ellos comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a alabar a Dios y a cantar himnos, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces Dios siempre escucha. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde hay un pueblo que adora a pesar de la circunstancia o del momento que esté pasando, le dice, gracias Señor, a pesar de estar en el dolor, a pesar de estar en la enfermedad, como acá en este caso ellos estaban en la prisión y no estaban en un mejor momento. Mire, para que usted se dé una idea, ellos no tenían la libertad ni siquiera para ir al baño. Ellos estaban atados en un cepo. ¿Sabe lo que es un cepo? Yo me imagino un tronco, ¿no? En la provincia, en una estaca ahí, ellos estaban ahí atados para que no se escaparan, ¿sí? Gloria al Señor. Pero Dios es un Dios que trae libertad. Por eso queremos infundirle, queremos que usted pueda reflexionar, a pesar de las dificultades, usted pueda elevar una adoración a Dios, porque dice la palabra de Dios que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, de ahí, de esa dificultad, quizá usted está pasando en este tiempo, quizá está pasando tiempo de enfermedad, un tiempo de conflicto familiar, no lo sabemos, pero Dios puede restaurar, pero usted tiene que elevar una adoración a Dios.
Mire, acá Pablo y Silas, ellos comenzaron a adorar a Dios, a pesar de estar ahí en el cepo, a pesar de estar atados, imposibilitados de decir, bueno, me voy a levantar, voy a salir a tomar sol. No, ¿por qué? Porque ellos estaban en el calabozo de más adentro. Quizá era un sótano donde lo llevaron y lo ataron ahí para que no se escaparan. Gloria al Señor. Dice el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ¿qué vino? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué importante la adoración a Dios, porque ellos estaban atados de manos, de pies, ahí contra el cepo. Pero como el diablo por ahí se cree inteligente, lo que el diablo pensó que ya estaba ganando o que ya había ganado, lo que pudo hacer es atar solamente el cuerpo, pero la alabanza tiene poder, porque dice que de repente vino ese gran terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Quizá en esta tarde te encuentras en esa posición, de decir, me siento atado, no puedo avanzar, todo me sale mal, emprendo algo, se me cae. Mire, si usted lee una adoración a Dios, le aseguro que Dios le va a sacar en victoria, así como le sacó a Pablo y Silas, ¿no, pastor? Amén, amén. Podemos ver, pastor, también en la palabra de Dios que al comienzo usted leyó que dice que los presos los oían, ¿no? Amén. Y luego la palabra del Señor nos enseña que también dice que cuando se abrieron las cadenas, se abrieron las puertas, se rompieron todos los grilletes que sostenían a las personas, dice que no fue solamente de ellos, sino de todos. ¿Sí? Y los presos oían, ¿sí? Así que hubo muchos milagros en ese lugar, en ese proceso de estos siervos de Dios. Yo creo que pueden ocurrir, pastor, muchos milagros en muchas personas. Quizás hayan hermanos que están pasando procesos, sin lugar a duda, porque así como vamos de victoria en victoria, para obtener la victoria tenemos que pasar el proceso, ¿sí? Debemos batallar, ¿sí? Debemos enfrentar diversas circunstancias en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando entramos en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que hacemos, pastor? No, creo que es la pregunta que debemos hacernos. ¿Nos quedamos, como dije recién, comiendo las uñas en el rincón? ¿O sinceramente nos levantamos nuestras manos y abrimos nuestra boca y cantamos a Dios, oramos delante del Señor? Y podemos ver en la palabra de Dios que si hacemos eso, en el proceso, ¿sí? Si oramos en el proceso, si adoramos en el proceso a Dios, por más que nos toque pasar el proceso injustamente, ¿sí? Porque ellos estaban pasando un proceso que injustamente, pastor, ¿sí? Por hacer el bien, a veces hacemos el bien y por hacer el bien nos toca pasar proceso. Y podemos decir, ¿no? Ellos podían haber dicho, Señor, pero hice algo bueno, hicimos algo bueno. Esta jovencita estaba siendo oprimida por las personas, pero también había un espíritu en su vida que la llevaba a hacer estas cosas. Pero sin embargo ellos no se quedaron quejándose, sino que automáticamente adoraron a Dios, se pusieron a adorar a Dios, empezaron a orar y a adorar a Dios. Y eso que estaban pasando un proceso difícil, ¿sí? Habían recibido muchos azotes, porque la Biblia lo relata y sé que les dieron para que tenga, para que guarde, para que preste, para todo. Porque en ese tiempo sí que castigaban a los cristianos por predicar, por hacer el bien, porque el cristiano verdadero hace el bien, ¿sí? Nuestro trabajo es hacer bien, es hacer el bien, hacer las cosas bien, hacer lo mejor para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de nuestro fruto, de nuestro diario vivir. Pero sin embargo,
a veces nos tocan pasar procesos. ¿Qué hacemos en esos procesos, en esas circunstancias o en esas pruebas, ¿sí? En esas pruebas injustas? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos llorando en el rincón? ¿O levantamos nuestras manos, oramos a Papá Dios? ¿O directamente nos ponemos a adorar su nombre? ¿O nos tiramos en el rincón a llorar? ¿Qué hacemos, no, pastor? Mire, yo meditaba en el carcelero, vio que él era el verdugo, por así decirlo, de los presos, ¿no? Y dice el 27, quiero llegar a un punto donde qué importante es creer en el Señor Jesucristo. Hay promesa para la familia, hay promesa para todos aquellos que creen a su palabra. Dice el 27, despertando el carcelero, o sea que él se durmió. ¿Por qué se durmió? Tranquilo, porque total los presos estaban atados ahí en el cepo, no había posibilidad de que se escapen. Entonces el carcelero se duerme, pero dice, despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Escuche, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, acá viene también un gran consejo para la familia. El versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante, cuando usted cree al Señor, no solo usted va a ser salvo, sino que toda su familia, su descendencia, todo su linaje puede ser salvo mediante Jesucristo. Hay que creer, ¿sí? Dios le bendiga. Y bueno, ojalá que usted tome como ejemplo, ¿no? Decir, vamos a adorar a Dios, entonces las cosas nos van a salir bien. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Usted quiere dejar su mensaje, su comentario, lo puede hacer, ahí está el teléfono. Gloria al Señor. 11 70 07 77 77. Sabe que también con su mensaje usted nos alienta a seguir anunciando este evangelio. Y bueno, voy a estar despidiendo. Quien le habla, el pastor Riberto Moraes. Damos gracias al Señor. Estamos trabajando en Moreno, en Florencio Varela 5748. Estamos predicando el evangelio en ese lugar. Y bueno, creemos que Dios va a hacer obras maravillosas. El próximo lunes, martes y miércoles estaremos haciendo una campaña al aire libre, así que vamos a estar ahí predicando el evangelio. Dios le bendiga. Desde ya están invitados los que están cerca de Moreno. Bueno, le invitamos a que se acerque a escuchar palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga mucho en este día, como decía Pastor Riberto. ¿Sí? Dios le bendiga mucho. Y bueno, yo le quería agregar algo más y terminar. ¿Sí? No te quedes ahí en el rincón, sino adora a Dios. Podemos ver en la palabra de Dios, ¿sí?, que acontecieron muchos milagros en ese proceso. Quizás hayan muchos milagros esperando a través del proceso. Tenés que pasarlo, ¿sí? Pasarlo. Y pasarlo de la mejor manera, delante de la presencia de Dios, ¿sí? Hubo un milagro. Las puertas de la cárcel se abrieron, los grilletes se soltaron, aún los presos pudieron oír, ¿sí? Oír a los siervos de Dios. El carcelero fue salvo, la familia fue salva, fueron bautizados, ¿sí? Mira cuántos milagros ocurrieron en el proceso, ¿sí? Así que Dios te bendiga mucho y bueno, en los procesos adorale a Dios. Amén. Adorale a Dios. Que Dios te bendiga mucho y será hasta el próximo lunes y así el Señor Jesucristo nos permite. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia.